Vale. ¿Y cómo, o sea, para las personas que estén escuchando y que no hayan escuchado nada acerca de la masonería, ¿por dónde podemos empezar a tirar del hilo? ¿Qué es la masonería? Vale, me imaginaba esta pregunta, la primera. ¿Qué es la masonería, no? Pues yo siempre respondo que en función de a quién le preguntes, dentro de los propios masones te van a decir una respuesta u otra, una definición u otra, o también incluso historiadores te van a decir una definición u otra. Hay una definición en la que muchos masones, por lo que he leído, coinciden y están de acuerdo, que lo definen como ciencia moral velada en alegorías e ilustrada por símbolos. Te quedas un poco así como... ¿Y esto qué significa, no? Sí. Al final es una sociedad iniciática, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que para entrar tienes que iniciarte con un ritual de iniciación un poco semejante. De hecho, ellos se consideran como herederos de los antiguos misterios de la antigüedad, de las religiones, no las religiones, pero sí las idolatrías paganas de la antigüedad. Y con la evolución de la historia, pues poco a poco se fue heredando, pasó a los templarios, bueno, primero a los romanos, luego a los templarios, etcétera, hasta que llegó a la Edad Media a los constructores de las catedrales, que ese es el origen, digamos, más o menos documentado realmente, en el que todos coinciden. Historiadores masónicos y no masónicos coinciden que lo que se sabe realmente es que eran constructores de catedrales, la masonería operativa, que es la antecesora de la masonería actual. Ya no son los constructores de catedrales, ahora construyen, digamos, la sociedad, por así decir, a nivel filosófico, moral. Vale, es que claro, lo que he escuchado yo siempre es como que son como una mano invisible, un poder que está detrás de, pues puede ser de grandes compañías, de gobiernos, etcétera. Pero también tienen un componente, por lo que veo, muy religioso, muy vinculado a la religión. ¿En qué parte se posicionan? O sea, ¿están dentro de alguna otra religión y son un poco como puede ser el Opus, algo así? ¿Con qué es comparable? Pues es muy buena pregunta, porque al final la masonería hay que siempre enmarcarla dentro de la historia, ¿no? O sea, no son ajenos a la historia. En cada siglo han sucedido elementos en la historia que han influido en la masonería y viceversa. La masonería ha influido en algunos digamos, episodios de la historia. Pero al final, respondiendo a tu pregunta, ¿en qué creencia o religión se basan? El origen, al final, es, digamos, protestante, porque al final no deja de nacer en Inglaterra, la masonería actual, especulativa. Es un momento histórico en el que hay una lucha entre dos dinastías, que son los Hanover y los Estuardo, y cada uno como que ve la masonería de una manera. Entonces hay una iniciación, por así decir, más protestante desde el lado de Hanover y una iniciación más católica desde el lado Estuardo. Al final, esto sí se divide es un poco largo de contar, pero bueno, hay lo que llaman masones antiguos y masones modernos. Luego se unen en el 1815. Al final, esas diferencias que tenían entre ellos, entre protestantes, católicos, tal, se unifican. Pero luego en Francia hay una escisión dentro de la masonería en la que ya no, digamos, reniegan de algunos principios que eran intocables por los masones, como la creencia, por ejemplo, en Dios. Entonces, pues ahí nace como otro brazo de la masonería, que son ateos, que son más racionalistas, más cientificistas, más ilustrados, por así decir. Vale. Entonces, no hay una respuesta de los masones son esto o son esto otro. Al final hay muchas ramas de la masonería y que al final también entre ellos también tienen disputas. O sea, no podemos pensar que es la tendencia. Incluso alguien como yo, antes de leer lo que he leído, pensaba que era como un ente único. Los masones son esto, piensan esto y quieren esto. No. Entre los masones hay diferencias, hay luchas internas de poder. Ha habido episodios de la historia en los que se han matado entre ellos, por ejemplo, la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa no deja de ser una revolución ilustrada en la que esa rama más racionalista de los masones acaba con muchos masones de los que eran más místicos, más creyentes en lo espiritual, por así decir. Vale, o sea que a día de hoy, entre los masones, está muy categorizado, digamos, ¿no? Hay un poco de todo. Claro, hay como dos, le llaman las dos masonerías, digamos, la original más vale, inglesa. Esta división existe todavía a día de hoy, o sea, es notable. Sí. De hecho, se le llama masonería regular, que es como la original, la que tiene los preceptos antiguos de la creencia en Dios, de la unidad del alma. Por ejemplo, ahí solo pueden entrar hombres, es un poco más como tradicional. Y luego está la masonería que llaman irregular, desde el punto de vista regular. Claro. Ellos se consideran adogmáticos, es decir, no seguimos los dogmas de la primera masonería especulativa, somos, digamos, la evolución de esto. Claro. O sea, aceptamos a mujeres, podemos aceptar ateos, algo que los regulares es imposible. Claro. O sea, no pueden aceptar ateos. Entonces, pues sigue habiendo esa división, sigue habiendo, y luego muchos brazos dentro de la masonería que entre ellos son muy diferentes. Hay una masonería más
luciferina, por así decir, otros que se consideran todavía más cristianos. Entonces, es un árbol masónico. Hay un libro muy bueno que se llama El árbol masónico, de un historiador, que explica estas ramas de digamos, la masonería, lo que es común a todos los masones y luego las diferencias entre unas obediencias y otras. Vale.